Hermanos, para que así todos lleguemos, como dice la Escritura, a la estatura de Cristo. Pero esto va, como se dice, la teoría y la práctica. A ver, ¿dónde aprendemos la teoría? En la casa del Señor. Y la práctica, ya, de la puerta para afuera en tu vida. Ahí está la práctica. Entonces, no vas a decir que ¿dónde hay una empresa para practicar? No. Ahí no hay empresa para que vayas a practicar. ¿Y hermanos? Entonces, el Evangelio de Salvación es bonito, sino que hay algunos hermanitos pues, que en su emoción lo distorsionan. Y ese es el problema. Porque, fíjate, si nosotros centramos el Evangelio de Jesucristo, todo el Evangelio está emanado al conocimiento de tu Dios. Y de ese conocimiento de Dios, para que tú aprendas a vivir como a tu Dios le agrada. Eso es todo. ¿Y quién es el ejemplo? Jesús. Eso es Jesús. ¿Ves? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, había una manera de vivir para con Dios. Ese es en el Antiguo Testamento, que era para los judíos exclusivos. Pero hoy, con la venida de Cristo, ya no es exclusivo para los judíos, sino es para todos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya eso es para todos. Ya no es exclusivo para judíos. Porque solamente en el Antiguo Testamento sí exclusivo para los judíos. Nada más. Pero ahora en este que se llama el nuevo pacto con Jesucristo, esto es para todo el mundo. Todo aquel que lo ha recibido como su Señor y Salvador. Muy bien, hay algunas cosas del Antiguo Testamento en la cual todavía hasta ahora se ejecutan, pero eso es para Israel, ya no es para nosotros. Quiere decir que todo lo del Antiguo Testamento se encierra en Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, el que echa mano de Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre, entonces encierra todo el antiguo y el nuevo pacto. ¿Me entendió? Entonces, es el único mediador entre quién? Entre Dios y el hombre. Por eso, si tú buscas cobertura de un profeta, quiere decir pues que ¿quién sería el mediador entre Dios y tú? El profeta, pues. Y si buscas cobertura de un apóstol, ¿ves? Pero nosotros tenemos que vivir, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente, o sea, la cobertura del Omni, casi ahí. ¿Se relacionan las palabras? Bajo la sombra del Omnipotente. Si es una sombra en la que te da cobertura, o sea, te cubre. ¿Estamos? Bajo la sombra del Omnipotente. Si no estamos bajo la sombra del Omnipotente, entonces estamos prácticamente como vivir en el desierto. Muy bien. Ahora continuamos entonces con el estudio del Evangelio de Mateo, el capítulo 8. Sí, hermanos. Entramos ahora al verso 8
14. ¿Sí, hermano? Sí. Bien, lo ponemos de pie. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. ¿Lea usted? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Gloria a Jesús. Aquí hay un buen mensaje, una buena enseñanza para nosotros, porque las pisadas de quién estamos siguiendo. Lógico, es de Yeshua, Jesucristo, el Mesías. ¿Correcto? Entonces, aquí está una enseñanza. Puede tomar asiento. Nos narra la Escritura diciéndonos que Jesús va a la casa de Pedro. Con esto nos está demostrando que Jesús, en su personalidad, no era un hombre mezquino, no era un hombre, como se diría, bueno, antisocial, no obstante antisocial. Indiferente. Bueno, por ahí vamos. No era un hombre indiferente. No era un hombre tampoco tan especial. Ni tampoco había en él ese algo como por decir, ¿para qué voy a ir a la casa de tal si el tal es pobre? Prejuicio. Bueno, prejuicios. Perjuicio no, prejuicios. Me parece que sería la palabra. Prejuicio. Correcto, prejuicios. ¿Ven? No había prejuicios, porque si no yo decía, como a veces decía, ¿para qué voy a ir a visitar al hermano Juan? Si el hermano Juan vive en un ranchito, ¿qué? Pues no hay ni que sentarse, más le voy a preocupar al hermano, me ven que me quieren invitar su pancito que a las justas tiene, no, mejor no voy. Eso no había en el Señor Jesús. Jesús, fíjate, era un varón, una persona en términos general común y corriente, que visitaba a sus amigos. Porque si bien Pedro tenía un criterio de haber sido escogido, a la vez también era amigo. El hecho de que aquí entre nosotros, entre los hermanos de ustedes, son siervos del Señor, pero a la vez que son siervos o siervas del Señor, también somos amigos. ¿Correcto, hermanos? Sí. Muy bien. Y por la fe somos hermanos. Gloria a Jesús. Ahora, si Jesús va a la casa de Pedro, o sea, Jesús va a visitar a Pedro, su interés en nuestro Señor es ir a ver a Pedro. ¿A qué? ¿A corregirle? ¿A exhortarlo? ¿A amonestarlo? ¿O a fijarse cómo vive? No lo sabemos, ¿verdad? Pero, o de repente el Señor está yendo porque eran las 12 del mediodía y es hora de... ¿no? De repente diría, pues Pedro te habrá cocinado de repente un cabrito ahí y voy justo a esta hora para comer. Bueno, eso estamos hablando pues ya de aquellos siervos que tienen espíritu de gula y que tienen otra forma de pensar, ¿correcto? Me dicen, hermano Neri, mañana te visito a las 12, así que mata los cuyes. ¿Qué tal, hermano? ¿Sí o no? Podría ser una broma, pero cuidado. Bien que Jesús vaya a casa de Pedro a dialogar algo, a conversar algún asunto, tal vez alguna inquietud del Señor, o alguna inquietud o algún mensaje que haya recibido, o tal vez para conversar concerniente al grupo, porque ellos tenían el grupo. ¿Cuántos eran? 12. Eran 12, ¿ven? Ir a ver los asuntos por la cual ellos habían sido convocados en la faz de la tierra mediante el Señor Jesús. Pero resulta que vio algo que ocurría ahí. Vio que la suegra, dice, de Pedro, estaba postrada en cama con fiebre. Haciendo una descripción,
significa que en la casa de Pedro, ¿quién vivía? Su suegra. Bueno, sí, está bien, su suegra. De hecho, pues, no va a vivir él solo con su suegra. ¿Se da cuenta? Ahí nada más para describirlo. No como algunos radicalistas, los teólogos dicen, pero ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Si la Biblia lo dice, yo te voy a creer, pero si no lo dice, entonces eres un mentiroso. No, no se necesita que lo diga. Sobreentiende. ¿Me escuchó? Sí. ¿Habría estado ahí la esposa de Pedro? Sí. Claro, porque tiene su suegra. ¿Ves? Yo no creo que Pedro haya estado viviendo con su suegra solitos ahí los dos. Bueno, y si están viviendo los dos solitos ahí, ¿ya nosotros qué? ¿Hay alguna falta ahí? No, tampoco, no hay ninguna falta, ¿ves? Pero se sobreentiende que ahí estaba Pedro, su esposa, tal vez sus hijos y algún otro familiar por ahí. Pero eso quiere decir que Pedro vivía en familia. Gloria a Jesús. Si la suegra estaba en cama con fiebre, quiere decir entonces que cuando el Señor le dijo, Pedro, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Recuerda? Sí. Ojo, si Pedro, dejando todo, le siguió al Señor, ¿cómo es que ahora encuentro que el Señor, que es tu Señor y mi Señor, va a la casa de Pedro, entra ahí y encuentra a la suegra de postrada en cama? No sé si se da cuenta, pero quiere decir entonces que cuando el Señor te llama, cierto, Él te llama para que ya tu vida lo dediques a Él, pero no está indicando de que vas a abandonar totalmente a los tuyos, al menos si tienes familia. Porque hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque hay algunos que aduciendo que el Señor me ha llamado para su obra, dejan a su esposa, dejan a sus hijos, y bueno, y ellos se van a la obra. Me parece que hay que tener cuidado ahí. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque fíjate, si eso fuese así, entonces, si Pedro hubiese dejado todo y seguía con el Señor, ¿por qué el Señor va a buscarle a casa donde Pedro está con familia? ¿Ves? Eso quiere decir entonces, hermanos, que hay que tener cuidado. Hay algunas organizaciones que enseñan doctrinas muy radicales y son ásperas y toscas. ¿Por qué? Porque dicen, ya deja todo. O sea, no es obstante como se pinta a veces en la palabra, ¿ya? Sino de acuerdo a la situación. Por decir, si eres solo, eres joven, eres soltero, y si el Señor verdaderamente te llama, ¿tiene la opción de dejar todo? Sí. ¿Por qué? Porque eres joven, no tienes responsabilidades particulares. Quizás se queda tu padre y tu madre y se quedan tus hermanos. Entonces ahí sí. Pero si eres un hombre que tienes esposa y tienes hijos, si están pequeños todavía, ¿cómo es que vas a dejarlos y seguir a la obra de Dios? Ese es eludir una responsabilidad, porque tampoco se puede destruir una familia. ¿O sí? No, pues, porque para el Señor, nuestro Señor, es primordial la familia. Entonces no va a destruir, sino que a veces interpretamos mal. Ojo, hermanos. Ahora, si el Señor llamó a Pedro, en este caso, Pedro, ¿cuántos años habría tenido? Aproximadamente Pedro ya era un hombre más maduro, pues sí o no. Eso indica que aproximadamente sus hijos
¿Hubiesen sido pequeñitos? No, ya grandes. Si tu hijita y tu hijito ya saben comer, ya saben beber, ya pues. ¿Me entienden? Entonces, bajo ese criterio, pero con todas esas, quiere decir que la opción preferencial para Pedro, ¿cuál era? ¿Su familia o su Señor? Su Señor. Era su Señor. Ojo, entienda por favor. Cuando tú estás solo, soltero, ¿cuál es tu opción preferencial? ¿Tus hermanos o tu padre y tu madre? Tu padre y tu madre. Es tu padre y tu madre. ¿Ves? Y si de ti como un ser social, ¿cuál sería tu opción preferencial? ¿Divertirte o una profesión? Una profesión. ¿Se da cuenta? De acuerdo como es tu criterio, viene tu opción preferencial. ¿Sí entienden que es opción preferencial? ¿Sí, hermanos? Algo que tú debes elegir lo mejor para ti. Ahora, en esto, si Pedro estaba ahí con su familia, no quiere decir pues que abandonó también a su Señor, sino que mantenían esa comunión y esa amistad por la cual el Señor va a la casa de Pedro. Pero cuando el Señor llega a la casa de Pedro, entrando, encuentra un cuadro. ¿Qué título le pondría usted a ese cuadro que dio el Señor? ¿Alegre? ¿Dramático? ¿Terrorífico? Medio dramático. O un poquito triste, porque había un enfermo. O sea, lo estoy representando como si fuese un cuadro, una pintura, pues donde está la suegra de Pedro, como así. Estaba postrada, dice. Postrada en cama, pues estaba echada en cama y una fiebre alta. ¿Ya ves? ¿Cómo es ese cuadro? Alegre, triste, dramático, espantoso. Triste. O sea, es importante eso. ¿Sí, hermanos? Bien, entonces el Señor ve aquello. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Padre tiene una característica muy buena. ¿Cuál es? Que Él se conduele del sufrimiento o se conduele del castigo. Cuando Él castiga a alguien, aún Él se conduele. Como que si lo que le corrigió a tal persona es como que si Él también lo sintiera, lo sufre. Esa es una característica muy primordial. ¿Sí, hermanos? ¿Me entienden? A diferencia de algunos de los seres humanos que cuando corrigen tan déspotamente o trágicamente no se conduelen. Llevan a un final que dice que se muera. Ojo, por ello nos vamos dando cuenta si este es cristiano o no es cristiano. Mucho peor si digamos que sea siervo del Señor. Correcto. Una fiebre. Una fiebre en el ser humano podría ser producido por algún virus que se mete en su cuerpo. Una fiebre por una alta infección que les puede estar ocasionando una bacteria. Y de hecho, eleva la temperatura corporal. Una fiebre que también podría ser ocasionado por espíritus, demonios de fiebre, que eleva la temperatura y está que quema. En este caso les he hablado una fiebre, dos clases. La primera que puede ser promovido por un virus o una bacteria, ¿correcto? Puede ser por algún trauma. Claro, ¿como cuál? A ver, que se cayó o se cortó, son traumas. O de repente salió a la calle y pasó un burro corriendo, lo atropelló, pues.
se lo han juntado, lo han echado en cama y lógicamente le da, te digo un burro, porque en esos tiempos los burros, hasta ahora no te voy a decir que un taxi, ¿no? Pues, o quizás un camello. A veces el camello cuando lo molestan demasiado, el camello te da unas patadas también. ¿O no conocen el camello? ¿Han visto un camello, hermanos? ¿Podría ocasionar un golpe de ese camello fiebre? Aparte del trauma en los huesos. Entonces, o sea, lo que estoy haciendo es tratando más o menos de idealizarme una circunstancial fiebre por la cual tiene la suegra de Pedro. ¿Sí, hermanos? Pero la segunda era que a veces sucede fiebres, hermanos, que sí es ocasionado por espíritus de fiebre. Sí hay. Y bueno, cuando es un espíritu, ya usted sabe, lo reprende en el nombre de Jesús y sale, pues. Pero si es una fiebre que ya es ocasionada por alguna bacteria, virus o germen, qué sé yo, por más que lo reprendas, no va a pasar nada, sino que este ya requiere un tratamiento. Ojo, pero si tu fe es firme y estable y estás investido del poder de Dios, sí, lo reprendes, tienes fe, tienes convicción y esa fiebre se va. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo de nosotros en este verso? Si es que tú vas a visitar a un hermano, a una hermana, y ves un cuadro, ¿deberías participar? Puede ser, como no. Depende de qué. De la situación, uno de la situación, otro de la confianza que puede haber. Claro, depende de la situación, porque estamos hablando de cuadros. Porque si tú llegas a visitar a una de tus hermanas en la fe, llegas a visitar y te abre la puerta, pero tú escuchas que están, que se gritonean, que se, uy, ahora ya tocaste la puerta. Hermanita, ¿cómo estás? Te dice, pase mi hermana, y el otro de adentro, que sí, que te caigo. Ya estás ahí. ¿Estás viendo un cuadro o no? Sí. ¿Cuadro de qué es? Pleito. ¿Ves? Pleito continuo. ¿Debes participar? No. ¿El delante dijeron que sí? Esa situación es diferente. Ah, ya ves. También te dice no te metas en líos ajenos. Para que tú veas, por eso ya estás ahí. Y correrte no, mejor la sabiduría enseña de que mejor es que te sientes y quédate calladito. Si puedes ponerte a orar, ponte a orar. Quédate calladito, no digas nada, déjalo, que entre ellos se sigan entendiendo o desentendiendo. Si de ellos luego salen y te ven que estás ahí y te dicen, hermanito, mire, disculpe, porque sin querer queriendo te van a poner y te van a sentar como que si tú fueses el juez para deliberar aquel problema. ¿Ves? Ojo, si tú vas y visitas a tu hermano, bueno, y en la visita ya llega la hora del almuerzo, todos sirven ahí, todo está sentado, y de pronto el hijito no quiere comer, y que ya tiró el otro aquí y esto por allá. Y la hermana le dice, hijito, no, mira, la hermanita que ha venido, ya tiene un chicón y te va a dar si no comes. ¿Qué haces tú ante ese cuadro? ¿De alguna idea? Yo me sonreía. Aclarar, hermano, porque al final le van a pensar de que uno es malo, viene. A mí me sonríe y después lo diría a la mamá, no, hermano, no vuelva a hacer eso. Porque ahí estamos, mira, nuestro Señor va a visitar, va a ver a Pedro, ¿sí o no?
Pero al entrar, ve un cuadro. ¿Sí o no? ¿Ya su nombre? Ya. Entonces, por ejemplo, una vez una hermanita siempre me decía, hermano Juancito, visíteme, siervito del Señor. Hermano Juancito, bueno, qué tanto. Y justo pasaba por su casa y, ¿verdad? Y voy a visitarlo. Le tocó la puerta. Hermanito Juan pasa. ¿Cómo es, hermanito? Uno pasa. Y de pronto ya uno abre más los ojos más claramente. Lo ve a la hermana toda despilfarrada por aquí caído, un seno para el otro lado. Y yo digo, ay, santo Dios. Y ahora pues ya estoy sentado ahí. ¿Qué hacer? Por no decir qué hice. ¿Se da cuenta? Hermanita, disculpe usted con todo respeto. Acomódese. Ay, hermanito Juancito, disculpe hermanito, ya recién se va. Es que como estoy en mi casa, hermanito, yo y mi señor. Ah, o sea que tú y tu señor, claro, anda calata. No, tenga cuidado. Muchos dicen así. Bueno, puede ser, ¿no? Estás tú y tu señor. Camina de cabeza, pues. Pero, ¿cómo sabes tú que te toca la puerta? ¿Sí o no? Y si hay un temblor, ¿cómo sales para afuera? Eso, ahí está lo ya les adelanté el pensamiento. Eso es lo peor. Lógico, si hay un temblor, ¿cómo sales para afuera? Ahí vas a ser jalado. No, pues. Por eso toda sierva del Señor y todo siervo del Señor, aún en su casa, debe vestirse como siervos en el Señor. De educación y respeto. No, como estoy en mi casa, hermano. A veces la ropa que se ponen para dormir, ¿cómo se llama? Pijama. La pijama, que se ve como se dice pues desde el río Santa, todo el caudaloso. No, pues hermano. ¿Sí? Entonces mire, cuando uno va y visita, ¿qué cuadro ve? A veces cuando tú vas y visitas a tu hermana, llegas a la casa, hermanita, hermanita, pásame un ratitito, hermano, ahorita. De pronto viene la hija llorando, viene el otro niño llorando, y ¡pum! ¿Qué pasa aquí? ¿Ya entendió el mensaje? Sí. ¿Cómo tú vas a actuar? En este caso, aquí el Señor encuentra un cuadro, bueno, pues un poco triste. Había un enfermo, que sí es opción de participar, ¿correcto? Pero en el caso de que si tú llegas y visitas y encuentras un problema ahí que se están gritoneando, ¿cuál sería tu opción? No me metes. ¿Te vas? ¿Cuál ha sido el consejo? Mejor quedarse callados. Eso, calla y tranquilo. Y si tú ves que la situación se empeora, mejor dile, hermanita, disculpe, vengo otro día. ¿Me entienden? Vengo otro día. A mí me pasó un caso que ya me siento más tranquilo ya en estos tiempos, porque hace años atrás, cada vez que me acordaba de eso, me afligía en mi corazón. Porque había un hermanito que él vende sus pollos y mucha confianza con mi persona. Y entonces voy a visitarle su casa. Y en su casa, estando ahí visitándole, su esposa aprovechó mi visita. Ya que llegó el siervo, aprovechó. Y le decía por su nombre, compra mis pavos, y que mis pavos, compra mis... Me decía, no, me decía. Y él se iba para adentro. Y yo le decía, hermano Juancito, dígale que me compre mis pavos. Yo quiero tener mis pavos, y este no me quiere comprar nada. Vuelta, regresó y me dice, y hermano Juan, ¿cómo va la obra? Bien, le digo, hermano, ella otra, cómprame mis pavos. Pero te he dicho que no, mujer, pavos no, por ahora todavía, no, ¿ves cómo está la...? Ay, no, que quiero mis pavos. Vuelta ahí delante, hermano Juancito, dígale que me compre mis pavos.
Y a veces cuando uno no tiene doctrina, mete la lengua, pues. ¿Sí? O como se dice, mete la pata o tu cuchara. ¿Ves? Hermano, por favor, cómprale sus pavos. Hermano Juan, cielo, cómprale sus pavos. Ya, tengo que comprar tu pavo, no molestes. Esa la actitud no me gustó. Pero yo lo sentí para mí que hice mal. Y desde ahí me fui sintiendo mal. Y años y por años pidiendo al Señor limpio. Te ruego que no voy a volver a meter. No me voy a volver a meter. Porque a veces a la mujercita cuando se le empecina algo, ¿no? Que frega por aquí, frega por arriba, frega por abajo. Bueno, pero para eso tú como visitas, porque en eso estamos, ¿correcto? Cuando tú visitas. ¿Ves? Pero hubo otro caso en la cual sí fue muy, como se dice, un poco inteligente. Porque el hermano, ciertamente el hermano muy adulto, con un conocimiento un poco más antiguo, tenía 3 hijos, 2 varones y una mujercita, y ellos no tenían música en casa, ni televisor, ni radio, nada. Y él siempre les decía, no, ¿para qué? Se corrompen con eso. No, con eso no. Hasta que ellos le dijeron, papá, si estamos equivocados, pregúntale al cielo. No preguntaré, lo que me diga, ya eso voy a hacer. Muy bien, y así fue una mañana que llego, me dice, hermanito, siéntese, quiero hablar con usted. Caramba, yo estaba preocupado, y ahora qué pasó. Mejor le escucho. Y le escuché, pues me dice, hermano, mis hijos, que dicen que le quieren que le compre un radio. Yo no quiero comprar radio, no quiero televisor, no quiero nada aquí en la casa, porque eso corrompe. O sea, me planteó bien su tema. Pero le dije, hermano, le dije, mírame, ¿cuántos años tienen el último de tus hijos? No, me dice, pues él está en la universidad. De acuerdo, le digo. Lo que tú me dices cabe en el criterio cuando tus hijos tuvieran unos 8, 9, 10 años. Pero si el último está en la universidad y el mayor ya terminó la universidad, entonces lo que sucede es que ellos están pidiendo algo nada más con el fin de que cuando están solos, un poco nada más armonice el ambiente. Y eso no es pecado, eso no es un delito, que tú compres una grabadora, pongan sus cassettes y escuchen canciones cristianas, que también te va a ayudar a ti. ¿Te gustan los coros o no, hermano? Sí, hermano, yo canto mis coros. Muy bien, le digo. Cuando tú estás solo, sí, a veces estoy solo, a veces estoy con los pollos por ahí viendo, porque tenía su granja. Entonces, hermano, el bien va a ser para todos ustedes. Y eso va un poquito a armonizar en la familia. Bueno, hermano, me dice, me convenciste. Ya, lo voy a hacer. Pero si se me desvía, tú tienes la culpa. No, le digo, hermano, porque tus hijos son mayores. Y yo, bueno, muchachos, tranquilo. Y así, a la semana, contentos ellos con su radio, su grabadora, ponían su musiquita. Eso significa que Dios es quien te da la sabiduría y para ver cuáles son los pros y los contras. Pero hay otros casos que no siempre uno puede meter su cuchara, la mano, la lengua, la pata. No, hay que ser muy prudentes. En este caso sí, nuestro Señor, pues, al ver ese cuadro, me supongo que se conmovió. Porque, ojo, vamos a analizar los cuadros. Esto es importante para ustedes en el aspecto psicológico. Si tú entras a una familia a visitarlo y ves a un enfermo ahí grave, ¿cómo tú sientes al ver ese cuadro? ¿Qué sientes tú? Pena. Tristeza, pena, te conmueves, ¿sí o no? Pero cuando tú entras y encuentras un cuadro donde están que se gritonean, por último se lanzan lisuras, ajos y pimienta, ¿qué sientes? ¿A qué te lleve? Como que de salir. ¿Ves?
como que te espanta, etc. Se da cuenta que cada cuadro de la vida tiene una forma que te hace sentir en ti y de ti tu capacidad, cómo vas a reaccionar. ¿Ves? Porque algunos, por ejemplo, si vas a tocar la puerta y primero escuchas, bla, 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 mejor no toco y me doy la media vuelta. Eso depende de cada quien. ¿Ves? Pero a veces escuchas que al niño, ¡ay, ya, mamá! Perdóname, mamá, ya, no, ya, mamá, ya, mamá. ¿Qué haces ante ese cuadro? ¿Qué sientes ante ese cuadro? ¿O no sientes nada? ¿Está cauterizado tu corazón? A veces uno se indigna, hermano. ¿Ves? Ojo, aunque tú no sabes el motivo, que podría ser justificable o injustificable, que podría ser un exceso también, o que podría ser algo suave. ¿Sí o no? ¿Lo entiende? Por eso usted tiene que aprender que póngale cierre a su boca, para que todo lo que usted pueda ver, ¿qué hace? Cerrado ahí. No hables nada, no digas nada, mientras que no te enteres del asunto. Enterado del asunto, de lo que acontece, recién quizás hable. Ahí sí. Porque si no, se te va tu lengüota y en vez de dar solución, empeoras la situación. Gloria a Jesús. ¿Y a su nombre? Sí, entonces, hemos encontrado mensaje en este verso. Sí. ¿Verdad? Cuando tú visitas, no solamente a un familiar, puede ser a un amigo también, ¿verdad? O a una amiga, puede ser algún primo o alguien que tú vas a visitarlo. ¿Qué cuadro encuentras? Y si le encuentras, vas a visitar a tu amigo y de pronto se abrió la puerta solita, tú entras, le encuentras al amigo borracho ahí tirado. ¿Qué sientes y qué harías? Salir compañía. O le dices, compadre, para que te hayas adelantado. Hay algunos hermanos que ven ese estado, como son bien espirituales, ponen a dar consejos ahí al borracho. Pues, Bueno, porque a veces puede suceder que le abre la puerta al hermanito y dice, hermanito, disculpe, véngase otro día, mi esposo está borracho ahí. No, hermanita, está borracho, no se preocupe, lo arrepiento, digo que Jesús se va a borrachar. ¿Tú crees que eso es ser prudente? No, pues. Y a veces, bueno, la hermanita lo cree, pues ya hermanito pasa y se va, hermano, que los borrachos se van al infierno, y se pone a hablar, ¡fuera borrachera! ¡Fuera borrachera! Y el hombre está que lo mira y... ¿Qué? O sea, se da cuenta cuando no aplican sabiduría. Entonces, si está borracho o está drogado o está muy furioso, mejor retírate. Hasta que vos vengas otro día en el cual por lo menos ya las aguas están calmadas. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Bendito. Gloria a Jesús. Entonces nos ponemos de pie y glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios.